buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión programada para hoy, viernes, ya 3 de mayo del año 2024. El tiempo ha ido transcurriendo de una manera rápida, ya estamos prácticamente preparándonos para nuestros exámenes finales que iniciarán ya a partir del 15 de mayo. Los temas que nos quedan pendientes son la eficacia jurídica del instrumento público y el protocolo. Sin embargo, hay un tema ahí que lo analizáramos de una manera tal vez algo rápido para que podamos comprender. He visto ahí ya algunos exámenes y he estado calificando. Tengo problemas con algunas letras que no entiendo. Ahí creo que no es de esta sección, es de la otra. Pero sí, vamos a ir avanzando con el desarrollo de los temas. El tema de la eficacia del instrumento público, en el transcurso del fin de semana, les estaré enviando un documento relacionado con dicho tema para que ustedes puedan leerlo, analizarlo y estudiarlo, porque es un tema para el examen final. Y entraríamos hoy, después de este tema que vamos a analizar de una manera algo rápido, diría yo, porque es un tema que no nos va a llegar mucho tiempo. Estaríamos entrando al último tema del programa, que se denomina el protocolo. Bien, pues veo que hay muy pocos estudiantes, apenas hay 59 estudiantes, pero vamos a dar inicio a la actividad. Pues, sí, el que tiene que llorar soy yo, porque se están yendo los estudiantes. No sé por qué se los están yendo, pero vamos a ver algo muy importante. ¿Qué impuestos se relacionan directamente con la autorización de los instrumentos públicos? En el Código de Notariado vamos a encontrar regulado 3 impuestos, de los cuales vamos a hacer alguna mención de su regulación jurídica. En el Código de Notariado vamos a encontrar como un impuesto las hojas de papel sellado especial para protocolo. Estas hojas de papel sellado especial para protocolo, conforme el artículo 9 del Código de Notariado o el decreto 314 del Congreso de la República, porque hablando con los colegas que tuvieron la bondad de contribuir en el examen parcial, me decía que hay algunos estudiantes que todavía no saben cuál es el decreto 314 y me dijeron, mire, fíjense que tenían dudas del decreto 314. Bueno, el decreto 314 del Congreso de la República es ese, lo que le llamamos código notariado. Y digo lo que le llamamos porque en realidad no es un código. Si nosotros leemos y analizamos cada artículo de dicha ley, vamos a encontrar que no es un código, es una ley. Ya el artículo 8 del Código de Notariado determina y demás documentos regulados en esta ley. Entonces, sí es una ley, no es un código. Un código tiene libros, tiene capítulos, tiene secciones, tiene párrafos. El Código Notariado no tiene libros. ¿Qué ley tiene libros? Pues tiene libros el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Comercio. Esa estructura tiene libros. El Código Notariado no tiene libros. Vean bien la estructura del código. Vean, es que para estudiar el derecho no solamente se necesita leer. He estado leyendo algún documento que me envió un estudiante y creo que lo dije en la sesión anterior. Dice que preguntar qué contratos deben de constar en escritura pública es una pregunta capciosa. No, yo pienso que para estudiar el código, para estudiar derecho, no solo es leer las leyes, no solo es leer los códigos, tenemos que leer la doctrina. Por eso yo desde el principio hice énfasis que el derecho es una unidad, es uno, pero que está envuelto en un elemento que es el elemento doctrinario. Digámoslo así, es el ropaje. Son las prendas de vestir de la ley, la doctrina. Porque el núcleo de ese círculo con el que iniciamos las actividades académicas es el conjunto de leyes, son todas las leyes, ¿no?
Ese es el núcleo, todas las leyes. No podemos dividirlas, no podemos atomizarlas, porque todas van en conjunto. No podemos marginar el derecho constitucional, que es la norma suprema. Y desde el Código de Notariado no podemos marginar el Código Civil, no podemos marginar el Código de Comercio, porque hay contratos civiles y hay contratos mercantiles. Vimos el fundamento jurídico, el Código Civil está regulado. Además de eso, esos contratos deben de satisfacer impuestos. Está relacionado con el derecho fiscal o el derecho tributario. Además de eso, esos negocios jurídicos, la mayoría se inscriben en los registros públicos. Está relacionado con el derecho registral. Entonces vemos que el derecho es una unidad. El derecho es un universo, es uno. Pero está envuelto en la doctrina. Entonces, para estudiar el derecho, no solo es leer la ley. Tenemos que buscar la doctrina, tenemos que tener nuestra bibliografía, tenemos que leer libros de doctrina. Porque esa pregunta de qué contratos deben de constar en escritura pública no es capciosa. No es capciosa la pregunta. La doctrina y la legislación determinan que los contratos que deben de constar en escritura pública son dos grupos. Los calificados como solemnes y los que deben de inscribirse en registros públicos. Esa es la respuesta. Había una pregunta en una variante, cite cuatro instituciones que participan en el régimen disciplinario de notarios. Solo tenían que citar y con el fundamento jurídico. Solo citar. Corte Suprema de Justicia, artículo 98 del Código de Notariado. Tribunales Penales, artículos 102, 103 del Código de Notariado. El Colegio de Abogados y Notarios, artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Y si querían, el 90 de la Constitución Política de la República. La administración pública, ahí teníamos varios artículos que citar, pero era suficiente con el 38 del Código de Notariado. Yo no estaba preguntando cómo participa. De eso no estaba preguntando. Ahí hay un examen que me dice participa así, participa. Yo no estaba, pues el examen era sencillo. El examen yo no lo voy a complicar. En primer lugar, ofrecimos un examen más sencillo y en segundo lugar, para calificar es más rápido. Inclusive tengo un examen ahí que no entiendo la letra, pero es de la otra sección, lo voy a poner a la vista. Tengo otras hojas que no tienen nombre y los puse a la vista en la sesión anterior. Pero ya la otra semana tenemos clase presencial, entonces yo les voy a llevar las hojas que no tienen nombre para que me diga el titular, mire, esa letra es mía y le consigno mis datos. Y entonces vemos que para estudiar el derecho tenemos no solamente que leer la ley. En el Código de Notariado existen regulados distintos impuestos. En el Código de Notariado se regula el papel sellado especial para protocolo. Y vimos en las sesiones anteriores que el papel sellado son hojas. Aquí tenemos una. Esta está ampliada, porque esta la consignamos en la pizarra. Vean el papel sellado. Este es especial para protocolo. Y ahí abajo de la filigrana azul encontramos la palabra protocolo. Y ahora sí, pues tengo las hojas de papel. Vean, estas son las hojas de papel sellado. Esta es papel sellado especial para protocolo. Tiene la palabra protocolo. Y encontré estas hojas, que son las hojas de papel sellado. Estas hojas de papel sellado, si ustedes se van a dar cuenta, yo creo que lo tengo ahí en la presentación. Si ustedes se van a dar cuenta, estas hojas, se voy a presentar acá. Estas hojas tienen distinto color. Hay una celeste, hay una verde, hay una corinta, porque cada color representaba un valor. Estas son las hojas de papel sellado que se utilizaban hasta 1992, cuando
la ley del timbre fiscal regula en el artículo 45 que en sustitución de este papel sellado se va a utilizar papel simple, papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Yo pues tenía por ahí como recuerdo estas hojas que ya no se utilizan, porque yo estoy seguro que presento un testimonio, una de estas hojas me lo rechazan. Estoy seguro que va a suceder, que me lo van a rechazar, porque ya no se utiliza. Porque la ley es clara. A partir de la vigencia de la presente ley, en sustitución del papel sellado, se va a utilizar el papel que regula el artículo 33, numeral 10. Bien. Entonces vamos a encontrar que los impuestos que se relacionan con el ejercicio de la función notarial, tenemos el impuesto del timbre fiscal, el impuesto del timbre notarial, el impuesto de papel sellado especial para protocolo y el impuesto al valor agregado. Esos son los impuestos que como notarios debemos de tener conocimiento para saber en qué momento, en qué instrumento público o en qué acto o contrato vamos a aplicar el pago de estos impuestos. Claro, ya en el próximo semestre vamos a ver qué contratos pagan cada uno de estos impuestos, en qué momento se pagan, cuál es la forma de pagarlos y el plazo para poderlos pagar. Entonces, esto es los impuestos que se relacionan directamente con el ejercicio de la función notarial. Tal vez alguien, porque yo sé que tienen parientes, tienen amigos, tienen conocidos que son notarios, y alguien me dirá, mire, ahí falta un impuesto. El impuesto que falta acá es el impuesto de herencias, legados y donaciones. Pero ese impuesto lo van a estudiar ustedes, lo van a conocer ustedes y van a ver cuál es el procedimiento para pagar el impuesto de herencias, legados y donaciones cuando ustedes en su curso de notariado 3 vean el proceso sucesorio. El proceso sucesorio puede ser intestado, puede ser testamentario, puede ser por donación por causa de muerte, puede ser mixto, mitad testada, mitad intestada, pero en esas diligencias, allá son diligencias, aquí son instrumentos públicos, actas notariales, escrituras públicas, protocolaciones, tomas de razón de legalización de firma, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, auténticas de firma, auténticas de copia, esos son instrumentos. El próximo semestre ustedes van a ver diligencias, ¿sí? Diligencias de jurisdicción voluntaria. Muchos dicen trámites o tramitación, pero yo prefiero decir diligencias de jurisdicción voluntaria. Y entonces por eso no menciono yo el impuesto de herencias, legados y donaciones. Estos impuestos son los que nos van a servir y que ya estamos aplicando en notariado 1 y en notariado 2. ¿Por qué los estamos aplicando en notariado 1? Porque ahorita que vamos a ver el tema del protocolo, vamos a ver que en el protocolo debe contener un índice. Ya cuando vimos la parte documental del protocolo, vimos que la razón de cierre, el índice, los atestados forman la parte documental del protocolo. Y en el índice, de conformidad con el artículo 15 del Código de Notariado, pues debe de redactarse con 5 columnas. Vamos a ver más adelante, ahorita que entremos al tema del protocolo, vamos a ver cómo se redacta el índice del protocolo. ¿A qué impuestos está sujeto el índice del protocolo? De conformidad con el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, pues debe de cubrir 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Entonces ya tenemos ahí timbre fiscal, el impuesto de protocolo. En conformidad con el artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, las hojas de protocolo son un impuesto. Es un impuesto que paga el notario. Si vemos acá, lo vamos a poner acá a la vista, si vemos acá las hojas de papel sellado especial para protocolo, vamos a ver que tienen una denominación, es decir, que tienen un valor incorporado.
Ese valor incorporado, vamos a verlo, ese valor incorporado, está ahí, donde se marca 10 quetzales. Cada hoja de papel sellado especial para el protocolo tiene un valor, tiene un costo de 10 quetzales por hoja, es decir, es un impuesto. Si leemos el artículo 6 de la ley del timbre fiscal, se determina que se va a implementar un impuesto de papel sellado especial de protocolo de 10 quetzales por cada hoja. Entonces, ese es otro impuesto que está regulado en la ley del timbre fiscal, en el Código de Notariado. Cuando leemos el artículo 66 del Código de Notariado, vamos a encontrar los timbres fiscales. En el artículo 66 del Código de Notariado, vamos a encontrar regulado, y lo vamos a leer, 66. Sí, 66. El testimonio. La palabra testimonio tiene mucha trascendencia desde muchos aspectos. Tiene muchos aspectos, muchos significados. Testimonio. ¿Qué es el testimonio? Muchas personas manifiestan, yo doy testimonio. O muchas personas en algunos grupos pasan a decir, yo voy a dar mi testimonio, voy a hacer mi relato. Pero eso es desde el punto de vista coloquial, desde el punto de vista particular. Desde el punto de vista para el abogado, tanto laboral, tanto civil, tanto penal, de familia, para el abogado el testimonio es un medio de prueba. Para el notario, ¿qué es el testimonio? De conformidad con el artículo 66 del Código de Notariado, el testimonio es una copia fiel, es decir, es una copia auténtica, es una copia verdadera de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firma, de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. En pocas palabras, el testimonio es una copia fiel de los instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo, en el registro notarial. Ese es el testimonio. Y en el artículo 67 vamos a ver cuáles son las formas que el notario puede extender el testimonio. ¿Qué le vamos a entregar a nuestro cliente? Muchas veces las personas dicen, licenciado, me va a dar mi escritura. Porque las personas así mencionan, tengo mi escritura, yo soy el dueño, yo soy el arrendador, yo soy el acreedor, tengo mi escritura. Lo que tienen es una copia que se llama testimonio. También puede ser una copia autenticada, puede ser una copia legalizada, es la palabra, puede ser una copia legalizada, puede ser una copia simple, porque esas son las formas. El protocolo está a cargo del notario. El notario es depositario del protocolo. Lo hemos visto en el artículo 19 del Código de Notariado. El notario es el depositario del protocolo, porque el protocolo es un registro estatal. Lo vimos en la Constitución Política de la República y demás registros estatales, artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República. Entonces lo que le entregamos a la persona es un testimonio. Ya en el notariado 2 vamos a ver cuántas clases de testimonio hay, cuáles son las partes del testimonio, cómo se extiende un testimonio. Pero aquí lo que me interesa en esta plática que tenemos hoy es que en el literal B del artículo 67 determina cómo se puede reproducir la escritura matriz o cómo es la forma de extender un testimonio. Y vamos a leer la literal B. Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos. Casos en los cuales los testimonios se complementarán con una hoja de papel sellado. Ya no se utiliza el papel sellado. Ahí podemos hacer una anotación, ver artículo 45 de la ley del timbre,
Ver artículo 33, numeral 10. En esa frase, hoja de papel sellado, tenemos que sustituirla por hoja de papel simple, hoja de papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Y luego menciona, este artículo regula, en la que se aceptará la razón final. La razón final, vamos a ver eso en el otro semestre, cuál es la razón final. Y colocarán los timbres respectivos, Entonces ahí tenemos los timbres fiscales. Los timbres fiscales son los que cuando el acto o contrato que contiene el instrumento público está afecto al timbre fiscal, ahí se van a colocar los timbres correspondientes. El impuesto del valor agregado también puede satisfacerse por timbres fiscales, por estampillas de timbres fiscales, pero cuando el impuesto al valor agregado no sea mayor de 3,000 quetzales. Si es mayor de 3,000 quetzales, ya no lo podemos cubrir con estampillas de timbre fiscal. Tenemos que hacer el pago directamente por la banca electrónica o por la agencia bancaria. Y luego tenemos el impuesto del timbre notarial. En el artículo 37 del Código de Notariado vamos a encontrar las obligaciones que tiene el notario. En el artículo 37, el notario y los jueces de primera instancia, acordémonos que aquí tenemos que hacer un apunte. Ver artículo 70, literal G de la ley del organismo judicial. Ya los jueces ya no pueden ejercer la función notarial. El artículo 70, literal G de la ley del organismo judicial regula: a los jueces y magistrados les es prohibido, ¿no? Y luego nos vamos a la literal G, ejercer las profesiones de abogado y de notario. De abogado pueden ejercer su profesión salvo que vayan a hacer la defensa de sus parientes en el grado de ley, de su cónyuge o de su conviviente. Así lo regula el artículo 70, literal G de la ley del organismo judicial. Entonces tenemos que tener este apunte aquí. Y lo tenemos que tener el apunte porque nos puede servir en el momento que lleguemos a nuestro examen técnico profesional. Bien, el notario y los jueces, vamos a omitirlo de los jueces porque ya no tiene vigencia. El notario debe cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial en papel sellado del menor valor. Otro apunte, este papel sellado ya no se utiliza. Ahora utilizamos papel bond, papel simple, tamaño carta, tamaño oficio. Vean que insisto en esto que estamos regulando acá. Con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Aquí está el fundamento jurídico. Con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Cuando leemos esto, nos preguntamos, ¿qué es el timbre notarial? De conformidad con la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Porque eso es que cuando uno estudia el derecho, no es únicamente pasar la lectura y pasar los párrafos y algo. No, uno tiene que preguntarse, ¿qué ley? Bueno, pues es la ley del timbre forense y timbre notarial, ¿no? Es una ley que tenemos que tener obligatoriamente, especialmente para el próximo semestre. Y entonces ahí vamos a encontrar el fundamento jurídico de los timbres notariales. ¿Qué es eso de los timbres notariales? Será un impuesto. ¿Para qué sirve ese impuesto? ¿Cómo se paga el impuesto? ¿En qué actos y contratos debe de pagarse el impuesto del timbre notarial? Bueno, pues entonces tenemos que irnos a la ley del timbre forense y timbre notarial. Me confundieron lo del arancel. No sé por qué hay quienes se fundamentaron el decreto 111-96. Ese es el arancel del abogado. Eso no nos interesa a nosotros. Bueno, por el momento no nos interesa porque sí nos va a servir en jurisdicción voluntaria.
pero por el momento no nos interesa. El arancel del notario está del 106 al 109. El procedimiento para cobrar los honorarios en la vía judicial está en el 107. Y eso lo hicimos en el repaso. Eso lo vimos en el repaso, lo estuvimos insistiendo en el repaso. Y entonces ahí tenemos los impuestos que se relacionan directamente con el ejercicio de la función notarial. ¿En qué momento se paga el timbre fiscal? Bueno, el timbre fiscal se paga o se cubre cuando se extiende el testimonio. ¿En qué momento se paga el impuesto al valor agregado, IVA? Pues también se cubre, se paga al momento de extender este testimonio. Lo único que, conformidad con el artículo 4 de la ley del impuesto al valor agregado, si hay un plazo. Hay un plazo para hacer efectivo el impuesto del valor agregado. El impuesto al timbre no hay plazo. El impuesto al timbre puede pagarse en cualquier momento, en cualquier fecha. Pero si no tiene el impuesto, no lo inscriben en los registros públicos. Pero el impuesto al valor agregado sí tiene un plazo para pagarlo. Si no se paga dentro del plazo, el fisco va a cobrar una multa, una sanción pecuniaria, y además de eso va a cobrar intereses por los días, por los meses o por los años que se dejó de pagar el impuesto. Bien, entonces eso es algo relacionado con los impuestos de la función notarial. Impuesto del timbre fiscal. Si vemos aquí, el impuesto del timbre fiscal, ¿no?, tiene una tarifa del valor, es el 3%. El 3% sobre el valor del acto o contrato cuando la ley determina que ese acto o contrato está grabado con timbre fiscal. Además de eso, tiene una tarifa específica. En el artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, existe una tarifa específica. ¿Qué quiere decir eso de tarifa específica? Bueno, quiere decir que hay una tasa determinada. Por ejemplo, para los mandatos. Para los mandatos hay una tarifa específica. No puede pagarse más, no puede pagarse menos. Cuando el mandato es general, un mandato general con representación o sin representación, un mandato general va a cubrir 10 quetzales de timbre fiscal. Artículo 5 de la ley del timbre fiscal. Va a cubrir 10 quetzales. Aunque el mandato sea general con cláusula especial, sea general con representación o sin representación, sea general con cláusula especial con representación o sin representación, va a cubrir 10 quetzales de timbre fiscal. Es una tasa ya fija, tasa específica. Y si el mandato es especial, va a cubrir 2 quetzales de timbre fiscal. Por eso se llama tasa específica. Eso se cubre en el testimonio. Cuando extendemos el testimonio, se cubre ese impuesto y como consecuencia de ello, vamos a ver que el testimonio es el momento donde se cubre el impuesto. Ese va a ser el testimonio. Bien. Entonces vemos ahí que el impuesto del timbre fiscal, ¿dónde se cubre? Se cubre en el testimonio. El testimonio es lo que le entregamos a la parte interesada, es la copia que le entregamos a la parte interesada. Muchos le llaman primer testimonio, así, muchos notarios así le consignan, es primer testimonio. El único artículo que regulaba primer testimonio es el artículo 39 del Código de Notariado. Si ustedes se van a su artículo 39 del Código de Notariado, me gustaría que lo hicieran, que lo fueran a buscar ahí ahorita si tienen el código al alcance, que fueran y buscaran el artículo 39 y alguien me menciona que regula el artículo 39 del Código de Notariado. Ahí se regulaba, ahí se mencionaba el término primer testimonio. De ahí en adelante ustedes van a encontrar regulado solo testimonio. Bien. Licenciado. La copia simple. Luego tenemos la copia simple.
En la copia simple también se cubre timbre fiscal. La copia simple la vamos a encontrar regulada en el artículo 5, numeral 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Ahí vamos a encontrar regulada la copia simple. Eso lo vamos a ver en el próximo semestre, cuando extendemos una copia simple. Sí, a ver qué dice Carla Oliva. A mí me gustaría que lo hicieran de voz, que participaran, que tuvieran la oportunidad. Eso nos hace falta, ¿no? Que participen de voz. Yo lo puedo leer ahí y espero que los demás estudiantes también. Pero nos hace falta participar. Ah, bien. Sí, correcto, muy bien, Irma, correcto. Pero me gustaría que lo hicieran de voz, participen de voz. Entonces, vean, esto nos ayuda mucho a participar de voz. Entonces, la copia simple es otra forma como reproducir la escritura matriz. Los instrumentos que autorizamos en el protocolo no se los podemos entregar a las personas porque el protocolo está bajo nuestro depósito. Tenemos la obligación de su guarda y de su conservación. Artículo 19 de la ley del Código de Notariado, perdón, del Código de Notariado. Y luego tenemos la copia legalizada. Dice la compañera, sí le habló, pero creo que usted... Ay, perdón. Ven, la bocina está encendida. No le escuché. Sí, tengo conectada la bocina y la bocina, vamos a ver si está encendida. Perdón, ahí está. Sí, disculpe. Ah, miren qué buena la observación. Disculpe. No estaba activada la bocina, perdón, pero ya lo hice. Bien, entonces la copia simple es otra forma. Luego tenemos las actas notariales. El tema de las actas notariales creo que es el último tema del próximo semestre. Es otro instrumento público. Pero como este instrumento público no se redacta en el protocolo, sino de conformidad con el artículo 66 y 67, se redacta en papel sellado. Pero ya vimos que esa frase papel sellado, hagámosle ahí una observación, ya no se utiliza. Cuando ustedes lleguen a su examen técnico profesional y el examinador les pregunte al respecto, pues ustedes con toda propiedad van a explicarle al examinador que las hojas de papel sellado ya no se utilizan a partir de que está vigente la ley del timbre fiscal. Y se van a ir al artículo 45, le van a explicar al examinador, luego se van a decirle, mire, también está regulado en el artículo 46, y como aquí nos manda el artículo 33, aquí ahí ya ganaron tiempo ustedes con su examinador. Y aparte de que ganaron tiempo, le están demostrando que ustedes han estudiado, que ustedes están preparados para sustentar el examen técnico profesional. Bien, las actas notariales, como estas actas notariales en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las veces, se le entrega a la persona. Ya no le queda al notario, se le entrega a la persona. Y como se le entrega a la persona, el impuesto se cubre en el acta notarial. Ahí debe de cubrirse el impuesto fiscal. Todas las actas notariales deben de cubrir 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Y el timbre notarial, se cubre también en las actas notariales, 10 quetzales en la primera hoja. Y el timbre notarial se cubre en el testimonio especial. El testimonio especial es el que remitimos al director del Archivo General de Protocolos. Es lo que remitimos al director del Archivo General de Protocolos con base al artículo 37 del Código de Notariado. Entonces ahí tenemos una breve exposición concerniente a los impuestos. Aquí tenemos la forma de pago. Se puede pagar el impuesto del timbre fiscal, se puede pagar a través de estampillas fiscales, se puede pagar en efectivo, también se puede cubrir a través de máquinas estampadoras, pero los más comunes que se utilizan en la actualidad es estampillas de timbre fiscal y el pago en efectivo que se hace a través de la banca electrónica o a través de las agencias de banco autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria. El impuesto al valor agregado.
En el impuesto al valor agregado, que está regulado en el decreto 27-92 del Congreso de la República y el acuerdo gubernativo 427-2006, que es el reglamento, vamos a encontrar regulada la fecha de forma de pago, las exoneraciones generales, cuál es el hecho generador de este impuesto. Y el timbre notarial tiene algunos aspectos. Yo les pido que tengan su ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial, donde vamos a encontrar los contratos de valor determinado, cuánto debe de cubrirse de timbre notarial en contratos que tengan un valor determinado, por ejemplo, la compraventa de un inmueble por 100,000 quetzales, un mutuo o un préstamo bancario o un préstamo entre particulares por unos, digamos, 200,000 quetzales, un contrato de arrendamiento, cómo se cubre el impuesto de timbre notarial, cómo se va a cubrir en los contratos de valor determinado. Y hay asuntos también de contratos de valor indeterminado. Por ejemplo, una identificación de persona, no podemos darle un valor, un mandato, puede ser un mandato general, puede ser un mandato especial, puede ser un mandato judicial. No le podemos dar un valor porque es una facultad que se le está atribuyendo a una persona para que represente a otra en determinados asuntos. Eso no puede estimarse en un valor. Entonces se llama contrato de valor indeterminado. Y ahí vamos a encontrar en la ley cuánto se cubre en esos casos. En las actas notariales, en las auténticas o legalizaciones de firma o de copias de documentos, también vamos a cubrir timbre notarial. El timbre notarial es de 10 quetzales el que debe de cubrirse en las actas notariales. Yo solo lo menciono en esta oportunidad porque esos son lo que vamos a estudiar ya en el notariado 2. Todos estos temas, cómo los vamos a redactar, cómo vamos a pagar el impuesto, cuál es la forma de pagar. Y en los testamentos y donaciones por causa de muerte también se debe de cubrir timbre notarial. En el artículo 37 del Código de Notariado se determina cómo debe de pagarse, cómo debe de extenderse el testimonio especial de un testamento o de una donación por causa de muerte. En el artículo 37 del Código de Notariado vamos a encontrar literal A, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Ya vimos que es la ley del timbre forense y el timbre notarial. Si ustedes quieren, le pueden poner ahí una anotación. En los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al director del Archivo General de Protocolos. Lo que me interesa que le pongamos atención es esto. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica, firmada y sellada por el notario, extendido en la misma forma, el número de orden, el lugar y la fecha, la hora y el objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en que fue extendido. Y vamos a ver que el timbre notarial se debe de pagar o se debe cubrir en esa cubierta que no es más que la plica que contiene el testimonio especial. Entonces vemos ahí que esta es otra forma que está regulada en la ley del timbre forense y timbre notarial, que es una ley que ya debemos de tener y muchas veces está ahí junto con el código de notariado. Cuando compramos el código de notariado, vamos a encontrar que en el código, además del decreto 314 del Congreso de la República, vamos a encontrar que también está incorporado la ley de jurisdicción voluntaria, vamos a encontrar que está regulado también la ley del timbre forense y timbre notarial. En algunos vamos a encontrar también el arancel del abogado.
independientemente de que acordémonos que el arancel de notario está en el del artículo 106 al 109 del Código Notarial. Bien, voy a hacer una pausa de unos minutos, voy a introducir la nueva presentación. No sé si hay alguna duda, algún comentario de este tema, y con mucho gusto la pueden plantear, mientras yo voy a buscar la presentación para el tema que sigue. Bien, señores estudiantes, ya estamos ahí. Solo me hacen de favor de confirmar si se ve ahí ya la presentación que vamos a utilizar para el último tema del programa. Licenciado, claro. Muy bien, gracias. Entonces vamos a exponer ya el último tema del programa, que se denomina protocolo. El término correcto estimo que es registro notarial. ¿Por qué el término correcto? Porque vamos a encontrar que el término protocolo lo utilizan en distintos ámbitos. Protocolo de seguridad, protocolo de salud, protocolos de distinta naturaleza. La palabra protocolo no es más que lo que representa o significa son formalidades, solemnidades que deben de observarse en determinada actividad. Por eso cuando leímos o cuando vimos el principio de publicidad, vimos en la Constitución Política de la República que está regulado y demás registros estatales. Esa palabra registros estatales nos involucra el registro notarial. Ese es el término adecuado. El registro notarial no es nuevo. El registro notarial tiene muchos siglos de antigüedad. Desde el código de Hammurabi en Babilonia, el código de Justiniano en Roma, pues ya se encontraban regulados elementos concernientes al protocolo, no con ese nombre, pero ya se le daba una validez a determinado material, a determinadas hojas que tenían que usar los escribas, los charculari, los nemón, que eran funcionarios que en aquellas civilizaciones antiguas sabían leer y sabían escribir. En la actualidad, pues en Guatemala, vemos que también ese privilegio de saber leer y escribir todavía falta que abarque toda la población. Vemos con mucha lástima esas manifestaciones, y disculpe si alguien es maestro, discúlpenme, pero van ahí los profesores como que son borregos ahí y sin saber por qué están manifestando. Muchos se separan y se van y aprovechan el descanso. ¿Por qué la manifestación no la hicieron el 1? ¿Por qué tenían que interrumpir las clases el jueves? No, cuando la educación no surge, no tiene esa finalidad, mantiene al pueblo en ignorancia. Y cuando el pueblo está en ignorancia, los políticos se aprovechan de nosotros. Pero los maestros se prestan a eso. Se prestan a que la ignorancia prevalezca. Yo siempre he dicho, ese es un acto terrorista, atentar contra la educación de los niños, y son el futuro de Guatemala. Esa es una opinión muy particular. Yo no estoy en contra. Los maestros, los agentes de seguridad y los médicos debieran de ser los mejores pagados. Los mejores pagados. Pero debieran de también contribuir de una manera correcta a su aporte. Los maestros debieran de tener actualizaciones, deberían de recibir cursos, de mejorar pedagógicamente la enseñanza, porque así ya cuando estamos en la universidad ya no se nos complica. Ya cuando llegamos a la universidad no se nos hace complicado, ya se nos hace más favorable.
pero sí, lamentablemente, yo estoy de acuerdo que pidan aumento, que pidan, pero, pero que lo pidan los sábados o que lo pidan, el lunes lo hubieran pedido. Pero sí, realmente estamos con malos dirigentes. Malos dirigentes. Yo siempre he visto que eso es un terrorismo, atentar contra la educación de los pequeños. ¿Qué futuro se les puede esperar? Pero les decía que sí, desde la época de don Justiniano, y vamos a ver ahí que la época de don Justiniano ya se regulaba. Acuérdense que los escribas se formaban en los templos religiosos, eran los sacerdotes quienes los formaban. Y entonces vamos a ver que los escribas tenían ese privilegio y de saber leer y saber escribir. En la actualidad es un privilegio, es una dicha que nosotros podamos estar ocupando un escritorio ahí en la universidad. Si vemos cuántos no pueden ingresar a la universidad, cuántos no aprueban, cuántos quisieran estar en esos espacios, lamentablemente no hay cupo para todos, pero saber leer y escribir siempre ha sido un privilegio. Si vemos ahí los protocolos desde la antigüedad, se trata de buscar una forma como garantizar la estabilidad social, porque eso es lo que busca la fe pública, una estabilidad social. Si aún así hay caos con fe pública, pues si no hubiera fe pública, creo que habría mucha inestabilidad en los contratos, cualquier persona se podría arrepentir en cualquier momento, buscar una oferta mejor y arrepentirse y decir, mire, ya no quiero realizar este contrato. Pero para eso sirve la fe pública, para eso sirve la redacción de los instrumentos. La palabra protocolo, la etimología, el origen de la palabra protocolo viene de dos términos, uno latín y uno griego. Protos, que quiere decir primero en línea, y colium o colatio, que quiere decir cotejo o comparación. Y eso es lo que hacemos en la actualidad. Primero redactamos en las líneas de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Y luego lo trasladamos a una copia fiel que se llama testimonio. Por eso se llama copia fiel, porque hacemos un cotejo. Cuando lo hacíamos a máquina mecánica, yo todavía lo hice a máquina mecánica, teníamos el original del protocolo en el lado izquierdo y empezábamos a transcribir, a copiar textualmente ese contenido. Por eso los testimonios también se llaman traslados. Los testimonios también se llaman traslados. En el examen técnico profesional me recuerdo y le digo al sustentante, por favor explíqueme algo respecto a los traslados. Y el estudiante se quedó así. Bueno, se la voy a plantear de otra forma. Refiérase a los testimonios. Entonces vemos que hay que tener esa observación, hay que tener ese complemento, que los testimonios también se llaman traslados y que su origen viene de cómo comparar del original a una copia. Ya vimos ahí que hay testimonio, que el testimonio es una copia fiel de conformidad con el artículo 66 del Código de Notariado. Vemos en el artículo 66 del Código de Notariado que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, del acta de protocolación. Le voy a quitar la frase porque ya no está vigente. Sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba de sustituirlo de conformidad con la presente ley. ¿Quién puede sustituir al notario autorizante? Esa es la pregunta cuando leemos esto. Claro, este artículo nos hace surgir muchas preguntas, pero ya sabemos muchas respuestas. ¿Qué quiere decir copia fiel? Pues copia fiel quiere decir que es una copia auténtica, que es una copia verdadera, que es auténtica, verdadera del original. Escritura matriz. ¿Qué es una escritura matriz? Es la que está en el protocolo. Aquí lo que hay que hacer es agregar, porque acordémonos que este artículo, como es parte del Código Notariado, es de 1947. Aquí lo que tenemos que agregar es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, y recordemos artículo 962 del Código Civil. Entonces ya tenemos ahí que es el testimonio. Es una copia fiel.
firmada y sellada por el notario autorizante o por el que deba de sustituirlo. ¿Quién puede sustituir al notario? ¿Quién puede sustituirlo? Bueno, la respuesta es, lo puede sustituir el director del Archivo General de Protocolos. Él lo puede sustituir. Si vamos a encontrar en el artículo 81, y era una pregunta, y esto lo vimos en el repaso que hicimos los sábados. ¿Qué funcionarios ejercen función notarial? Era una pregunta en una variante. ¿Qué funcionarios ejercen función notarial? Bueno, está el escribano de Cámara y Gobierno, en el artículo 10 del Código Notariado. Están los cónsules y agentes diplomáticos cuando sean notarios. Está regulado también en el artículo 10 del Código Notariado. Lo encontramos en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial. Ya van 2 funcionarios. Además de eso, otro funcionario es el otro notario que, de conformidad con el artículo 27 del Código de Notariado, cuando el notario se ausenta del territorio nacional, el protocolo lo va a dejar encargado de otro notario. En el artículo 27 del Código de Notariado se regula lo siguiente: el notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de 1 año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos de esta capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá de remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y la dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes. ¿Se acuerdan las fases del principio de publicidad? La fase de consulta, la fase de copias. Pues aquí está regulado, ¿no? Y suministrar a quien lo solicite los informes que les sean requeridos en relación al protocolo depositado. La copia del aviso, debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos o por el juez de primera instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al notario salir del país. Es como que estuviéramos arraigados. Eso es suficiente para que nos permitan salir del país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mandará al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. Bien, entonces vemos ahí que cuáles son los funcionarios. Eso lo vimos en el repaso. Los funcionarios que ejercen funciones notariales: el director del Archivo General de Protocolos, el notario encargado cuando el notario se ausenta, el escribano de Cámara y Gobierno, los agentes y cónsules diplomáticos cuando sean notarios. Eran 4 y entonces cada uno tenía un punto, son 4 puntos, y entonces ahí tuvimos un poquito también de problema con eso. Bien, entonces la palabra protocolo se deriva de estos 2 términos: protos, que quiere decir primero en línea, colium o colatio, quiere decir cotejo o comparación. En los antecedentes históricos vemos desde cuándo ya don Justiniano, cuando ve que su imperio romano empieza a decaer por las invasiones y por las distintas guerras que mantienen constantemente, pues don Justiniano se preocupa más por los aspectos jurídicos y emite lo que nosotros conocemos como Código de Justiniano. Este emperador romano
en el Imperio de Romano, desde el 1 de agosto del año 527. Imagínense de qué año estamos hablando, ya de algunos antecedentes del protocolo. 527 hasta su muerte. Durante su reinado buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Pero aparte de que él quiso reconquistar eso no mucho nos interesa. Y aparte de eso, él se preocupó mucho por los aspectos jurídicos. Y él es el creador, él es el que emite el Código de Justiniano. Ya vimos que en Babilonia estaba también el Código de Hammurabi, donde también encontramos regulados algunos elementos relacionados con el protocolo, los escribas o los escribanos. Veamos que don Justiniano, cuyo nombre completo era Flavius Petrus Juvatius Justiniano, él fue el que se preocupó durante este periodo de emitir las leyes, que aún no existía una redacción en alfabeto, sino que era por signos, pero ya se preocupaba por que si hubiera un documento facultando a los escribas, a los chartulari, a poder redactar los documentos. Esos documentos empezaron a redactarse, si vemos qué elemento tenía regulado el Código de Justiniano: la fecha de entrega al notario. Había un funcionario que era el conde de las Sacras, el que le entregaba las hojas a los escribas, y él anotaba la fecha en que se le entregaba. De conformidad con el artículo 9 del Código de Notariado, en la actualidad, cuando nosotros pagamos el impuesto de protocolo, muchos dicen cuando voy a comprar protocolo, pero no lo compramos como compramos un par de zapatos o una camisa que es de nuestra propiedad. No, aquí lo que hacemos es pagar un impuesto. Y cuando recibía el escriba, recibía las hojas, el conde de las Sacras le anotaba la fecha. Había un funcionario que era el que le entregaba las hojas al escriba, y tenía que tener la fecha de redacción, en qué fechas estaba el escribano redactando el documento. El papel no podía cortarse, es decir, no podía alterarse el papel. Si se arrugaba, si se cortaba, si tenía algún indicio de que se había manipulado, esos documentos se refutaban como falsos. Y entonces ya ahí desde ese tiempo ya se contaba con protocolo, pues ya se hablaba de hojas de protocolo. Sin embargo, el escribano no se quedaba con el protocolo, no lo guardaba, no lo conservaba, se lo entregaba a la parte interesada. Era la parte interesada, se llevaba los documentos, porque no tenía fe pública. El escriba podía redactar, pero no tenía fe pública. La fe pública va surgiendo con posterioridad. Y entonces vemos que el documento original le quedaba a la parte interesada. Aquí tenemos los antecedentes del protocolo. En el protocolo, en la legislación, especialmente la española, en el año 1254, existen dos antecedentes muy importantes: el fuero real. El fuero real, pues, es un conjunto de leyes que regulan distintos aspectos del desarrollo de la civilización romana. Estaba dividido en libros. El fuero real estaba compuesto de libros. Había un libro que regulaba los aspectos de la persona, del domicilio. Nosotros en la actualidad lo conocemos como Código Civil. Había otro libro que regulaba los aspectos de los abogados, que regulaba los aspectos de los jueces, de los tribunales, que nosotros en la actualidad lo podemos conocer como Ley de Organismo Judicial y Código Procesal Civil. Y así era el compuesto. Y en el apartado del Código Civil, o las leyes que regulaban lo concerniente a la persona y los bienes, pues estaba incluido lo del notario. Ahí se incluía. No existía una ley especial del notario, sino que se incluía en la parte que regulaba lo concerniente a las personas, al domicilio, a todos los elementos de carácter civil. Entonces tenemos el fuero real, que ese fue un antecedente. Con el tiempo se siente la necesidad de reformas. Se siente la necesidad de reformas porque se va evolucionando y se van dando cuenta algunas prácticas que se desarrollaban por parte de los escribas, y que
pues, constituían una rémora, ¿no? Es decir, constituían un obstáculo. Esa es la palabra rémora, que muchos preguntaron que venía en el examen. Constituían una rémora, un obstáculo para poder realizar los negocios jurídicos, porque surge entonces esas reformas en lo que se llama la pragmática de Alcalá. La pragmática de Alcalá no es más que reformas al fuero real. Pero ¿por qué surgen estas reformas? Ustedes ven estos ejemplos que tenemos, cómo está escrito el instrumento público. Pues, en primer lugar, no entendemos nada, no entendemos nada. En segundo lugar, vemos que las líneas, los renglones, están tan apretados, están muy unos a continuación de otros. ¿Por qué surge esta reforma? Surge la reforma porque los escribanos cobraban por redactar el instrumento público. Por supuesto, cobraban por la asesoría, cobraban por redactar. Pero como, si ustedes ven, no se entiende, pues también cobraban cuando se necesitaba interpretar el contrato, pues también cobraban por traducir lo que habían escrito. Y si ustedes ven, están tan apretadas las líneas porque también cobraban por líneas. Entonces viene la pragmática de Alcalá y viene y dice, no, hay que poner un orden de esto. Y aquí surge el arancel. Vean cómo va muy concatenado. Aquí surge el arancel. Dice, no, los escribas tienen que tener una forma como cobrar, tienen que tener una forma como redactar, y por eso en la legislación, en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, se determina que son 25 renglones por lado. Por eso, para que no consignemos la redacción en una forma muy junta, muy, digámosle una palabra coloquial, muy apretado, ¿no? Entonces, por eso se regula, y además de eso, también en el artículo 13 del Código Notariado se regula que se redactarán de manera legible y sin abreviaturas, porque viene la pragmática de Alcalá y ya determina que ya los escribas ya no pueden cobrar por interpretar el contenido, sino que tienen que redactarlo de la manera del idioma oficial en aquel tiempo. Además de eso, que no pueden cobrar por líneas porque van a tener un límite de líneas, y eso se aplica en la actualidad en la legislación guatemalteca. Todos estos antecedentes nos sirven porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué solo 25 renglones? Pues tiene sus formas, tiene sus antecedentes históricos, pero además de eso, también 25 renglones abiertos, porque nos sirve para hacerlos entrerenglonados. Para eso nos sirve, para poder hacerlos entrerenglonados. ¿Podemos utilizar las 50 líneas en un solo lado? Sí, la ley nos lo permite. El artículo 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal nos permite utilizar los 50 renglones en un solo lado. El problema va a ser de que ya no podemos hacer entrerenglonados, porque ya el reglón está reglón cerrado. Entonces, ¿cuáles fueron las reformas o los beneficios que trajo la pragmática de Alcalá? La pragmática de Alcalá, en primer lugar, el protocolo estaba constituido ya como un libro, también se le denominó registro. Vean desde qué época, y para recordar, es del año 1254 al 1255, en que se emite la pragmática de Alcalá y el fuero real, 1503 tenemos ahí, y tenemos también el protocolo que ya se constituye como un libro y se le denominó registro. Estaba en custodia del notario, reguló la forma de escribir que sea legible, podía extenderse copias, ¿no? Ya desde esa época ya el escriba podía extender copias, se reguló un arancel justamente por lo que les explicaba, para que el notario o el escriba en aquella época no cobrara por renglones, sino que por eso lo hacía con tantos renglones posibles para poder cobrar más, ¿no? Y aparte de eso tenía que traducir lo que había escrito ahí, por eso se redactaba de esa manera. También ahí ya se determinaron sanciones para el escriba, ¿no? Debía contener un minutario, eso no lo tenemos nosotros en la actualidad. En otras legislaciones sí existe un minutario, que es son las minutas con las que previamente el notario elabora el proyecto del contrato y después ya lo traslada al protocolo.
ya prohibía que las personas no podían firmar. ¿Qué pasaba si las personas no podían firmar? Si ahora es un privilegio saber leer y escribir, en aquella época, imaginémonos el Imperio Romano, pues firmar era una cuestión muy difícil. Y entonces ya se regulaba cómo iba a solventarse la situación de poder manifestar el consentimiento a través de la impresión digital o la impresión dactilar. En Guatemala tenemos la regulación jurídica en el artículo 30, donde en la parte final menciona que actos suministrados o datos, información suministrada por particulares bajo garantía de confidencia. Aquí podemos nosotros consignar en la Constitución, si la tienen ahí al alcance, consignar garantía de confidencia se refiere al secreto profesional, se refiere al sigilo profesional, que infringir el sigilo profesional constituye un delito que se llama revelación de secreto profesional. Y en el artículo 31, donde ya se menciona otros registros estatales y que es la base fundamental para denominar en el artículo 8 del Código de Notariado que el protocolo es un registro que está a cargo del notario. Aquí lo vemos en el artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, de actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra. Ese término registra es al que ponerle énfasis porque se origina de que el protocolo es un registro estatal que pertenece al Estado y que el notario lo que hace es pagar un impuesto de 10 quetzales por cada hoja. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos con ustedes. Ya voy. En camino. Bien, señores estudiantes, vamos a continuar entonces. ¿Se recuerdan que vimos que el conde de las actas era el que anotaba la fecha de entrega? Pues aquí tenemos el libro, lo que está regulado en el artículo 9 del Código de Notariado. En una oportunidad que yo fui a pagar el impuesto de protocolo y le digo a la persona que me atiende si me permitía tomarle una foto al libro y me pregunta cuál era el motivo. Entonces le digo, mire, lo que pasa es que yo imparto el curso de notariado y esto me sirve para las clases. Y con autorización, pues le tomé una foto al libro, pero esto es lo que está regulado en el artículo 9 del Código de Notariado. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Aquí habría que sumarle la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Eso es lo que habría que sumarle ahí para poder completar la definición de protocolo. Recordémonos que el Código Notariado es de 1947. Pero lo que me interesa es el segundo párrafo. Las oficinas fiscales, entiéndase Superintendencia de Administración Tributaria, venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos. Ya no son lotes de 25 pliegos. Ya la ley del timbre fiscal y papel sellado ya modificó este artículo y ahora son en lotes de 55 hojas. Por lo menos, guardando en estos el orden relativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro. Ese es el libro que tenemos a la vista y esa es la nota que tomaba el conde de las actas, porque veamos lo que contiene. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que se en el que se consignará la serie y el número de papel, el nombre y la firma y sello del notario que la recibe, así como que la recibe por sí o por encargo de otro notario. Es decir, podemos autorizar a otro notario que vaya y reciba las hojas por nosotros. Sí podemos, pero tenemos que hacerle una autorización. Una autorización donde como notario le autorizo al notario o a la notaria X para que en mi nombre pueda recibir las hojas de papel sellado especial para protocolo
identificar la firma, el sello, el número de colegiado, la dirección, la oficina, y poder autorizar a otro notario. Solo a otro notario o notaria podemos autorizar para que reciba las hojas de papel sellado especial para protocolo para nosotros. Entonces ahí está regulado, lo que está en ese libro está regulado en el artículo 9 del Código de Notariado, y está regulado también en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, pero recuerdo que es el 24 o 25 los artículos donde está regulado esta forma de control que se lleva de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Estas son las características de una hoja de papel sellado especial para protocolo. Si vemos que tiene 25 líneas por cada lado, tiene un número arriba precedido de una letra del alfabeto, tiene precedido ese número y ese es el número que se le consigna, donde en el artículo 9 indica que se van a anotar los números de las hojas que recibe el notario. Tiene la palabra protocolo. A diferencia de las otras hojas que se usaban anterioridad, que son papel sellado, no tienen esa palabra protocolo. Además, esta tiene un valor, ahí en el escudo de armas, ahí se lee que tiene un valor de 10 quetzales por cada hoja. Tiene un número de registro, el que está a un costado al lado izquierdo. Tiene también un quinquenio de vigencia, aunque hay un acuerdo de la Superintendencia de Administración Tributaria que regula que las hojas de los quinquenios anteriores podrán utilizarse hasta agotar la existencia del que tenga el notario. Entonces ahí tenemos las características y vemos que el protocolo tiene dos partes, la parte instrumental y la parte documental. Esto producto de la lectura y el análisis del artículo 8 del Código de Notariado. La parte instrumental son los instrumentos públicos, 3 que están mencionados en el artículo 8 y en el artículo 9, y uno más que está regulado en el artículo 962 del Código Procesal Civil, perdón, del Código Civil, por favor, Código Civil. Y la parte documental del protocolo es la razón de cierre, que está regulada en los artículos, el artículo 11 del Código de Notariado, 11 y 12. Veamos en el artículo 12 del Código de Notariado, vamos a encontrar la razón de cierre. El protocolo, artículo 12, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de capturar. La razón de cierre contendrá la fecha, pongan atención que no dice lugar, no regula lugar, solo regula la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razón de legalización de firma, actas de protocolación, el número de folios de que se compone y observaciones si las hubiere, y la firma del notario, no exige el sello, firma del notario. Y entonces tenemos ahí la razón de cierre, que es un elemento de la parte documental. Ahí tenemos las partes del protocolo. La parte instrumental tiene 4 instrumentos públicos, ahí están los fundamentos jurídicos y está la indicación de cada uno de ellos. Luego tenemos la parte documental y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, ¿no? Porque cuando uno en el examen técnico profesional se pregunta esto, luego se van al Código Civil y lo que mencionan es la transcripción del acta notarial que el documento autoriza, pero ese no es documento, ese es instrumento público. El mismo artículo 962 así lo califica, instrumento público. Y entonces en la parte documental tenemos la razón de cierre, que está en el artículo 12 del Código de Notariado, el índice, que está regulada en los artículos 15 del Código de Notariado, en el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, en los artículos 45, 46 y 37, que se refiere al papel que se va a utilizar. Y luego tenemos la otra parte documental, que son los atestados, que están regulados en el artículo 17 del Código de Notariado. ¿Qué regula el artículo 17? El notario,
agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 del Código Notarial. Es decir, ese va a ser nuestro primer atestado, la constancia de pago de derecho de apertura del protocolo. Ese es nuestro primer atestado todos los años, para demostrar, para comprobar que el notario hizo efectivo el pago del derecho de apertura. Clases de protocolo que regula la legislación. Bueno, en la legislación vamos a encontrar el protocolo del notario, que ya lo vimos que está en los artículos 8, artículo 9 del Código de Notariado. También lo encontramos en el artículo 6 como un impuesto, en el artículo 27 y 28 cómo se distribuye del decreto de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. También lo encontramos regulado en los artículos 5, 14, 16 y 27 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Luego encontramos el protocolo del escribano de Cámara y Gobierno. El protocolo de escribano de Cámara y Gobierno está regulado en el artículo 10 del Código de Notariado, en el artículo 10 del decreto 3792 del Congreso de la República, que es la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y también está regulado en el acuerdo, en el artículo 17 del acuerdo gubernativo 635-2007 y artículo 53 del acuerdo ministerial 2247-2007. Entonces ya llevamos ahí dos clases de protocolo, el del notario, el de escribano y Cámara y Gobierno, y por último tenemos el protocolo del cónsul o agente diplomático, que está regulado en los artículos 10 del Código Notariado, en el artículo 6, numeral 2 del Código Notariado, y también está regulado en el artículo 2, numeral 2 del decreto 37-92 del Congreso de la República, que es la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y por último lo tenemos regulado en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Aquí hay un ejemplo del protocolo del escribano. Si vemos, es diferente el soporte, el material que utiliza. Como es el escribano de gobierno, pues no está afecto a impuesto, lo hace en papel simple, con la denominación de protocolo. Pues tiene, en lugar del escudo de armas, tiene la palabra la frase República de Guatemala y la palabra protocolo. Y abajo se lee Escribanía de Cámara y Gobierno. Este es el protocolo si vemos, tiene número de instrumento, tiene número 12, igual que todo el protocolo, en el artículo 13, en el artículo 29, número de instrumento público. Esta es la razón de testimonio, y vemos ahí le consigna es primer testimonio, pero el término primer testimonio ya no se utiliza, ahora solo usamos testimonio. Y esta es la razón de testimonio que hace el escribano de Cámara y Gobierno. Bien, nos vamos a quedar por ahí porque ya estamos en tiempo. Me voy a trasladar a la otra sección, solo voy a dejar unos minutos para ver si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, alguna pregunta al respecto de lo que hemos expuesto hoy. Expusimos los impuestos que se relacionan directamente con la función notarial, y ya entramos a analizar el último tema del programa, que se denomina el registro notarial o protocolo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Le escucho, Omil. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mi pregunta es referente a una pregunta del examen. Sí. El cual decía, Juan Evers es un abogado que tiene impedimentos físicos. ¿A qué entidad se tiene que abocar? ¿Qué recursos y qué fundamentación jurídica? Creo que así eran las preguntas, pero no supe responderle. Sí. Iba a poner X o Hospital del Roosevelt, pero no creo. No tengo el alcance de la variante, pero sí me acuerdo que venía una pregunta de un notario que tenía impedimento físico para ejercer la función notarial.
¿Ante Sí. quién se presenta la denuncia? Bueno, el artículo 98 del Código de Notariado nos determina que la denuncia se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí se presenta. Vamos a Muy leer. bien. Vamos a leer. Gracias. Y ahí está la mayoría de respuestas de esa pregunta. Sí. El artículo 98 del Código Notariado. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular, porque creo que decía quién puede presentar la denuncia, Sí. tiene derecho a denunciar. Ahí están quienes pueden presentar la denuncia. El Ministerio Público ya no, ahora es la Procuraduría General de la Nación. El decreto 27-95 ya sustituye en el Código de Notariado el término Ministerio Público por Procuraduría General de la Nación. Entonces leámoslo como se entendería. Para los efectos de esta ley, la Procuraduría General de la Nación o cualquier persona particular tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su función. Los impedimentos del notario para ejercer su función. El tribunal, se refiere a la Corte Suprema, con intervención de uno de los fiscales de las salas, ya no hay fiscales de las salas, eso hicimos el comentario en su oportunidad, tramitará la denuncia en forma sumaria. ¿En qué vía? Pues será una vía sumaria, forma sumaria. La vía sumaria tiene un procedimiento en el Código Procesal Civil y Mercantil. La forma sumaria quiere decir en una forma ágil, en una forma rápida. A eso se refiere. No se refiere al procedimiento sumario que ustedes están estudiando en su curso de Procesal Civil y Mercantil. Con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estimen pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Y si leemos nosotros en el artículo 3 del Código de Notariado, aquí había que conjugar algunos artículos. El artículo 4 dice: no puede ejercer el notariado los que tengan auto de prisión, los que desempeñen cargo público, los que hayan cumplido con un trimestre. No, pero esta es segura. Es el 3. Sí. Los civilmente incapaces, los toxicómanos, los ebrios habituales, los ciegos, sordos, mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su función. Entonces, estos eran los artículos en los que iba a sustentarse la respuesta. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. No sé si alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna observación. Si no, me voy a trasladar a la otra sección. Bien, nos vemos el día lunes. No sé si de esta sección es alguien que presentó en coordinación un examen, solicitud de un examen extemporáneo. No sé si es de esta sección, pero yo ya tengo preparado ahí. El día lunes estaríamos realizando el examen extemporáneo del segundo parcial, y tengo pendiente un examen extemporáneo del primer parcial que no nos hemos podido reunir en forma presencial, y el día lunes también lo vamos a practicar. Así es que hago ese anuncio y que tengan feliz tarde. Nos vemos la otra semana en la facultad. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bendiciones. Feliz tarde.